Y para entrar entonces en la predicación de la palabra, les invito pues a que juntos leamos Hechos 10, Hechos capítulo 10. Es un texto, pienso que muy conocido por aquellos que somos apasionados de la palabra del Señor, apasionados de las narraciones de las Sagradas Escrituras. Todo el libro de los Hechos me parece fascinante y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6, donde dice: había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Pío dice esta versión, otra dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Escuche eso, siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, esperando, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido estimadas en la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Aleluya. En el nombre de Jesús, predico la palabra que Dios me ha dado en esta hora para compartir con todo aquel. Yo no sé quién está allá al otro lado de la pantalla, no sé quiénes estén en vivo o en directo ahora, pero creo que esta palabra de Dios es muy especial, poderosa, y aún los que con el tiempo puedan escuchar este mensaje recibirán la bendición que Dios les tiene guardada y la cual quiere manifestarles en el nombre de Jesús por su inmenso amor. Así que quiero en esta hora, hermanos, tratar un tema respecto al mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros como seres humanos vivimos y crecimos en una cultura en la que se nos han inculcado tradiciones religiosas, las cuales nosotros hemos adoptado como parte o como palabra de Dios o como si vinieran de la presencia de Dios. Sin embargo, la mayoría o la gran mayoría de las prácticas cultuales o religiosas o las prácticas espirituales que públicamente se llevan a cabo también en sentido privado, en realidad están lejos de los estamentos bíblicos. Por eso en esta noche yo quiero predicar la palabra de Dios bajo el título La carga más grande. La carga más grande, haciendo alusión a este lema: trae tus cargas a Jesús. La carga más grande. Y es que el anhelo del hombre en todo el mundo es tener, eso es algo intrínseco que está en el ser humano, y es tener un Dios, es sentir que existe alguien superior. El hombre en su interior entiende que tiene que existir un ser que es supremo y que es superior a todas las cosas, a cual le rinde allá pleitesía o devoción, o algunos más bien quieren evitarlo, otros más bien quieren inculparlo de todo lo que sucede en este mundo. Pero los que practican algún tipo de religión o llevan algún tipo de vida religiosa, en realidad, si no tienen la palabra de Dios como argumento, como base o fundamento para llevar a cabo ese tipo de vida espiritual, realmente están con un bonito sentir. Hay una devoción sincera, hay un deseo profundo y real de creer que ese Dios está, hay un anhelo personal real de querer agradar a Dios, pero la forma en la que se busca llevar a cabo esa forma de agradar a Dios o esa vida religiosa no es la adecuada. Y para eso yo quiero traer este ejemplo que precisamente estábamos leyendo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en los versículos del 1 al 6. Y es que allí hay un hombre que realmente llama la atención porque este hombre era un hombre gentil, o un hombre que no hacía parte del pueblo de Israel. Hacía unos años atrás había ya acontecido la muerte de Jesucristo y obviamente su resurrección. Y este hombre tenía por nombre Cornelio, como leímos allí.
Y la Biblia presenta una descripción de su ser de una manera muy relevante. Y nos dice la escritura que este hombre, en primer lugar, empieza describiéndolo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos. Dice que Cornelio era un centurión. Déjeme decirle o explicarle para que quizás no entienda, un centurión en aquel entonces era un soldado que tenía un alto rango militar y tenía a cargo 100 soldados. Era un hombre sobresaliente, era un hombre bien remunerado, era un servidor del ejército del gobierno de Roma, que a su vez era aquel imperio que tenía subyugado o había llegado a ser aquel que gobernaba sobre todo el pueblo de Israel. Y este hombre tenía, digámoslo así entre comillas, el privilegio de ser un oficial, de ser una persona sobresaliente, un hombre al cual 100 hombres se le postraban, le hacían la venia, le rendían respeto, admiración y obediencia total, porque estos hombres eran realmente ubicados bajo las leyes de Roma que establecían que ellos debían servir de una manera muy entregada y nunca podrían sublevarse contra la autoridad romana, contra su rey. Así que este hombre Cornelio era un centurión. ¿Sí? Luego la escritura dice que era piadoso o que era pío. Una persona pía o piadosa significa que tiene o que muestra una profunda, escuche, una profunda devoción religiosa y cumple las prácticas propias de su religión. Este hombre era una persona que admiraba seguramente no al Dios o a los dioses que le habían enseñado en su cultura, en su tradición, sus padres. Y sabía que tenía que existir algún ser superior y de pronto escuchó que en el pueblo de Israel, al cual él custodiaba, sobre el cual él representaba la autoridad, sabía que ese Dios quizás en el pasado había hecho unas cosas gloriosas, abriendo el mar en dos, permitiéndoles pasar en seco, les había dado agua de la roca, les había hecho descender el maná del cielo, los había guiado, les había dado la victoria sobre múltiples reinos. Y este hombre entonces dijo, pienso que las tradiciones que me han enseñado a mí no me han llevado realmente a ubicarme en este único Dios que tiene el pueblo de Israel, y él es digno de adoración. El hombre en su ser tiene unas cargas que ha llevado a causa de su conducta inmoral o lejos de como Dios quiere que se conduzca, y esto genera una carga de conciencia. Y quizás este hombre Cornelio, a pesar de ser tan sobresaliente, a pesar de ser una persona tan reconocida, estaba necesitando encontrarse con ese único Dios para dejarle la carga que él llevaba allí, como recibe por título este sermón, la carga más grande. Pero él hacía un esfuerzo, era devoto, era piadoso, profundamente demostraba su devoción religiosa y cumplía las prácticas propias de su religión. La Biblia sigue diciendo que además de esto él era temeroso de Dios con toda su casa. Hay algo que aprender de Cornelio en primera instancia, y es que a pesar de que tenía quizás sus padres romanos y de que tenía una cultura completamente romana, quiero decirle que los romanos practican el paganismo. Este hombre, digo, no, yo quiero creer como creen los judíos porque ellos tienen testimonio verdadero, tienen testimonio tangible de ese Dios del que habla sus sagradas escrituras. Yo también quiero temer a ese Dios, y la escritura entonces nos describe a Cornelio como temeroso de Dios. Es decir, el temeroso no significa solamente tener miedo, Dios me va a matar, Dios me va a destruir, no. Temeroso significa que era una persona reverente, que era una persona respetuosa de Dios. Se esforzaba como entendía, como podía. Él no podía entrar al templo a alabar, así como así, al templo de los judíos, no. Al templo por el que pasó el Señor Jesucristo, no podía entrar allá. Este hombre sabía que ese pueblo tenía un encuentro con Dios y que él también quería vivir esa experiencia y le tenía temor a ese Dios, pero algo adicional es que
La escritura dice que él temía a Dios con toda su casa, es decir, que tomó a sus hijos, a su esposa, a sus criados y empezó a transmitirles lo que él sentía en su corazón, esa devoción, y toda su casa empezó a temer a ese único Dios. Además, escuche esto, la Biblia dice que este Cornelio era un hombre que daba limosnas, es decir, compartía al pueblo de los judíos, a los pobres de los habitantes de Jerusalén, de allí, del pueblo de Israel, les compartía su economía, de sus finanzas, tomaba para ser bendición de los demás. Y dice algo más, y finaliza allí la escritura describiendo a Cornelio y dice, oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Después de hacer una descripción un poco más amplia de lo que el texto nos puede entregar a nosotros sobre Cornelio, yo pienso que estamos viendo a Cornelio no solamente como un señor que tiene gobierno o autoridad y manda a 100 personas y ya no. Lo estamos viendo ahora un poco más profundamente en su ser interior y hemos descubierto que realmente este Cornelio era un hombre que quería tener ese encuentro personal con Dios. Era un hombre que realmente era digno de admirar. Era un hombre que no andaba por allá quizás buscando una señora diferente a su mujer. No andaba detrás por allá de los desórdenes de la carne, de los vicios. Era un hombre siempre ubicado en Dios porque dice la escritura, oraba a Dios siempre. Así que nosotros podemos decir, oh, este Cornelio realmente es un hombre admirable. ¿Y cuántas personas nosotros conocemos en esta vida, en nuestro tiempo, hablando ahora de nuestro contexto en el que hemos crecido nosotros y hemos recibido también las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, en fin, de nuestros ancestros? Y hemos adoptado esa enseñanza, esa tradición que nos han transmitido y hemos puesto todo nuestro corazón en ello. Hemos puesto toda nuestra devoción y nuestra esperanza en esa forma de creencia que ellos mismos nos delegaron porque vimos en ellos que en su corazón realmente había esa devoción, ¿cierto? ¿Y cuántas personas conocemos nosotros que se la pasan en algún lugar, el que sea? Yo no estoy hablando de algún lugar en especial. Y allá van y se arrodillan, se paran, cantan, leen la Biblia, hacen algunas oraciones, lloran en la presencia de Dios, están por la mañana allí, por la tarde allí o en su casa desde la madrugada, pero todavía no han tenido ese encuentro personal con Dios. Estaban como Cornelio, siempre con buena devoción. Y en esas tradiciones se nos enseñó a nosotros que hay que practicar las buenas obras, y esto es lo que entendía Cornelio, porque él daba limosnas, ¿cierto? Y oraba a Dios siempre, ayudaba a los demás, daba limosna, los bendecía, sacaba parte de lo suyo, de la bendición que Dios le había permitido. Y este hombre entonces es aquel representante de todo aquel que hoy en día, o es tipo de todas aquellas personas que hoy en día quieren llegar a Dios por medio de ayudar a los demás. Pero quiero decirte que las buenas obras no pueden quitar esa gran carga. Las buenas obras no pueden quitarle al ser humano la carga más grande. La carga más grande que el ser humano tiene no la puede quitar ayudando a otro. Eso se siente muy bien. Y le invito en el nombre del Señor a que juntos lo practiquemos. Por supuesto, esto está bien, hay que ayudar al necesitado, claro que sí. Porque el Señor con nosotros es generoso. Por supuesto, nosotros vamos a ayudar también al necesitado. No de lengua y no de aquí de la predicación, sino que de verdad nosotros seamos capaces de ser bendición para los demás. Pero dejemos establecido esta noche que la carga que el hombre tiene en su ser interior, esa conciencia que se le ha creado a causa de su conducta inmoral delante de Dios, no se la puede quitar por portarse bien. Nunca se la va a quitar por dar limosnas, por orar siempre. Mire que este Cornelio estaba buscando eso, pero el Señor nos enseña a nosotros que las buenas obras que hemos recibido, la tradición, no nos salvan. Nosotros hemos aprendido esto, a hacer buenas obras, pero realmente la eternidad no se gana de esta manera. Mire lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, en unas palabras más castizas, permítame esta expresión más coloquial, que yo le regalo a un viejito ropa, voy a un ancianato y allá dono alimentos, dono medicamentos, me encuentro a un pobre en la calle y le compro un almuerzo y entonces yo empiezo a sacar pecho, perdóneme esa expresión, empiezo a presentarme a mí, vea a Dios, míreme que yo sí soy digno por las obras que hago. No, no por obras para que ninguno se gloríe, para que nadie se gloríe, porque esto es solamente por gracia. Gracia significa que aunque yo no lo merezco, el Dios del cielo y de la tierra tiene misericordia de mí y de todos nosotros, que aunque hayamos sido como Cornelio, con ese deseo de buscar a Dios, de adorar a Dios y de agradar a Dios, no somos capaces por las obras. Nadie puede salvarse por las obras. Es imposible y lo estamos leyendo a partir de la escritura. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si primero las obras nos salvan y segundo, nosotros entre los hombres ninguno hay bueno. Déjeme leer la escritura aquí en Romanos 3:10 al 12, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hoy precisamente tuve una conversación con un hombre, tuve que llevar mi motico y hacerle cambiar la llanta trasera. Y un señor que me atendió allá me dijo, pastor, es que el mundo está así porque es que la juventud de hoy en día, él ya tiene yo creo que unos 54 años, 55 le pongo. Me dijo, yo creo que esto está así o esto está así, aseguró él, es porque la juventud de hoy en día está pero perdida, dice él. Están en una inmoralidad. Yo le dije, pero dígame, ¿cuál es el hombre que no ha pecado en esta tierra? Le dije, también los ancianos, los viejos también. Y se quedó sorprendido. Porque le parece que los jóvenes de ahora, y realmente están lo cierto, son más inmorales, o por lo menos públicamente más inmorales que los de su época. Por supuesto que sí. Pero tanto estos de hoy como los de ayer, cuando él era joven, también tenían sus errores. Entonces le dije, ¿qué le parece a usted esto que le voy a decir cuando Jesucristo dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Y claro, el hombre empezó a sentirse que, oiga, ¿cómo así? Yo le dije, claro. ¿Y sabe qué significa eso? Que nuestros pensamientos, como los de ese tipo pecaminoso, ya son una realidad de pecado en Dios. ¿Qué significa eso? Que lo que yo piense y anhelo que está inmoralmente mal o está moralmente mal delante de Dios, ya es un pecado delante de Dios. Dios ya dio por hecho que ese hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya tuvo relaciones indebidas, no aprobadas por Dios, inmoralidad en su corazón. Entonces le dije, dígame cuál es el ser humano que se salva. Si cuando usted estaba joven también pensaba así, aunque no lo lleve a cabo, por supuesto. En la tierra nunca ha habido un hombre bueno. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay. No hay ni aun uno. Y Eclesiastés 7:20, el hombre más sabio de la escritura, dice Salomón, ciertamente, mire, no hay hombre justo sobre la tierra, no hay, que haga el bien y nunca peque, no hay. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que yo soy bueno, que yo merezco la vida eterna solamente porque yo le doy comida a los pobres? Eso es imposible. Yo no merezco, no puedo. Por eso, gracias al Señor que en esta noche Dios nos dice, no crean ustedes que porque son tan buenos con su esposa y le son fieles a ella y le han dado educación a sus hijos y hacen obras aquí y allá, por eso se van a salvar. No, no es por obras, querido amigo, querido hermano, no es por obras, sino por gracia. No es por obras para que ninguno diga, Señor, es que yo sí fui bueno, porque ninguno es bueno. Amén. Yo creo que en esta noche me estoy haciendo entender que el hombre tiene una carga terrible en su ser
poder que se llama pecado, y es una gran carga que necesita, como Cornelio, traerla a los pies de alguno que se la quite, porque las buenas obras no fueron suficientes. Déjame decirte esto, querido amigo, que este Cornelio estaba en esta situación tremenda. Pero Dios vio su corazón sincero y dijo: realmente este hombre me está buscando, aunque no lo está haciendo correctamente. Dios entonces le da la orden a un ángel. Y este ángel se va a hablar con él, y aparece allí en el libro de los Hechos 10. 3 dice: o sea Cornelio, vio en visión manifiestamente, como a la hora novena del día, o sea a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba a él, es decir, se le presentaba y le decía: Cornelio. Y Cornelio, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Se asustó de ver el resplandor. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido estimadas en la presencia de Dios. Es decir, Dios te ha tenido en cuenta lo que tú has hecho. Sin embargo, el ángel le dice: mire, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, ese Pedro al que usted va a traer, posa o se está quedando en casa de un Simón que tiene por profesión curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mire, el ángel le dice: vea, mande a llamar a un hombre que se llama Pedro, que está en la casa de otro que se llama Simón, y le dice: la casa queda allá junto al mar y ese hombre es curtidor. El ángel le dio las indicaciones para que no se perdiera. Y le dice finalmente, escuche esta frase: este Pedro, te dirá, le está hablando el ángel a Cornelio: Cornelio, este Pedro te dirá lo que te conviene hacer. Lo que te conviene hacer. A nosotros los seres humanos no nos salvan estas cosas que ya he nombrado. A nosotros no nos va a salvar tener devoción en alguna cosa que se vea, o que sea una pintura de lo que hay en el cielo, o un dibujo de alguna persona que se considere santa. Nada de eso nos va a poder salvar. El ángel se le presentó a un hombre muy bueno, podemos decir en términos humanos, que se llamaba Cornelio, y le dijo: Cornelio, Dios se acuerda de sus obras, pero a usted le falta lo que tiene Pedro. Llámelo, que cuando él venga le va a decir a usted lo que debe hacer. Amén, lo que le conviene. Gloria a Dios. Mire, mi querido amigo, mi querido hermano, le narro que después Pedro llega a la casa de Cornelio, y estando allí en su casa, Cornelio, siendo un hombre que está acostumbrado, Cornelio dijo: no, pues si ese hombre Pedro lo tienen los ángeles en los labios, es porque ese hombre es un hombre extraordinario, es para mí digno de mi devoción. Tanto es así que, por supuesto, Cornelio hace llamar a Pedro, envía ya a unos servidores suyos, quienes traen a Pedro, y Pedro llega a casa de Cornelio, y cuando lo vio venir, entonces Cornelio salió y se tiró a los pies de Pedro y le hizo la venia. Así es la gente hoy en día. La gente se la arrodilla allá a una misma imagen de Pedro, a una imagen de Pablo, supuestas, ¿no? Porque ¿quién va a saber cómo eran físicamente los hombres? ¿Quién sabe cómo es la anatomía de ellos? Ninguno. Las personas que son como Cornelio, que tienen esa devoción sincera con Dios, que ayudan a los demás, que hacen buenas obras, que se esfuerzan por agradar a Dios, tienen esa conducta de ver que otros son realmente dignos de adoración. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro mismo toma a Cornelio y le dice: levántate, porque yo mismo soy hombre. Es decir, no se arrodille delante de mí, que yo soy puro polvo. Amén. Pedro reconocía que él no era digno de adoración. Al hombre le gusta que lo adulen, que lo exalten, que las masas lo aplaudan. Pero Pedro dijo: no, la gloria y la honra es para aquel que un día a mí me quitó esa gran carga que yo tenía. Aleluya, esa gran carga que él me quitó. Yo he venido a servir a él. Pedro entra entonces a casa de Cornelio. Cornelio estaba allí con toda su familia. La casa estaba llena. Y Pedro entonces, dice la Sagrada Escritura, que empezó a hablar del Señor, y dice: Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Claro, porque Pedro pensaba que la salvación era solamente para las personas israelitas hasta ese momento.
Y él dice, ahora hallo en verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y obra justicia es acepto a él. Y sigue diciendo el verso 40. Hablando Pedro del Señor Jesucristo, él empieza a presentar a Jesucristo como aquel que es capaz de hacer la obra, de traer a los hombres a la presencia de Dios. Es aquel capaz de declarar a los hombres inocentes ante Dios, que es capaz de quitarle la carga. Pedro entonces le dice o sea, a Jesucristo, Dios lo levantó al tercer día, es decir, lo resucitó y dio que fuera hecho manifiesto, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber, a nosotros que comimos y bebimos juntamente con él después que resucitó de los muertos. Mire lo que pasó. Y nos mandó, dice Pedro, hablando de Jesús, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez, es decir, que Dios iba a juzgar a la humanidad. Dios ha puesto por juez a Jesús de vivos y muertos. A dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren. Escuche, querido amigo, usted que ha traído esa carga, usted que en un momento quiere adorar a Dios y realmente asiste a algún lugar para exaltar al Señor con su corazón y lo hace con devoción, quizás puede sentir que se quebranta cuando está en situaciones terribles. Busca a Dios con el corazón y sinceramente ha clamado a Dios, ha querido hacer buenas obras, a veces ayuda a los demás sin que otros lo sepan para que lo vea directamente Dios, y eso está muy bien, pero déjeme decirle que eso son reacciones de la gran carga que tiene adentro y es una vida pecaminosa. Pero este hombre Pedro está dando testimonio y le está explicando a Cornelio y a toda su familia, de los que estaban allí reunidos, les está diciendo cómo es que pueden quitarse realmente esa carga. Y Pedro le dice, de Jesús dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, aleluya, escuche esto, recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. El hombre tiene una vida que realmente no agrada a Dios, porque aunque queremos hacer las cosas bien, el hombre que no ha conocido a Dios se esfuerza por hacer las cosas bien, por adorar, por cantar, por leer quizá la Biblia, por asistir a algún lugar los domingos, por hacer algo por los necesitados, por ser respetuoso. Pero cuando viene el enojo, cuando viene la ira, comete atrocidades. Cuando está bajo los efectos del alcohol, muchas veces abre sus ojos y ni siquiera ve, porque el alcohol adulterado le destruyó los ojos que Dios le hizo. Muchas veces abre los ojos al otro día después de una noche de desenfreno en el licor y se encuentra que está detrás de unos barrotes llenos de sangre con su ropa sucia y pregunta: ¿qué fue lo que hice? Y le dicen: usted mató a su esposa, usted destruyó su hogar. El hombre quiere hacer lo bueno, pero cuando hay algo, una fuerza superior que lo domina, el hombre incontrolablemente es gobernado por el enemigo y hace lo que el pecado le ordena. Tiene una gran carga. Es como aquel que se pone encima una roca que pese unos 1000 kilos, digamos, una tonelada. Es imposible sostenerse, es imposible conducirse, es imposible controlarse. Aunque quiere hacer lo bueno, aunque quiere caminar, aunque quiere sonreír, no puede, está doblado, está gobernado. Pero el hombre necesita y puede hacer realidad quitarse esa carga tan grande. Te invito en el nombre de Jesús que tú creas en ese que creyó Cornelio, en ese que tú adoptes también esa conducta de Cornelio. Te invito muy respetuosamente, con cariño, pero con toda realidad. Entrega tu vida al Señor y deja que Él te quite la carga. Jesucristo mismo dice que de cierto os digo que todo aquel, escúchame bien, que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, el hombre tiene atada esa roca o esa cadena que lo controla, que lo domina, que tiene un amo, tiene un gobernador. Y todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Así que el pecado gobierna al hombre hasta
que se aparece aquel Salvador poderoso que venció al pecado, que venció a la muerte y que venció al diablo en la cruz del Calvario. Cristo, como cantaban ahora los hermanos y como leía bien mi pastor Snyder, es aquel que hace nuevas criaturas, es aquel que reconcilia al hombre con Dios. Cristo es aquel que quita la piedra y te permite encontrarte de frente con la gloria preciosa de ese Dios en el que yo sé que tú crees, pero que no has conocido todavía. Deja esa carga en esta noche a los pies de Jesús. Dile: Señor, quita mi piedra también. Yo necesito ser realmente puro, realmente santo. Yo pensaba que por mi buena conducta estaba bien. Yo pensaba que yo, porque no era drogadicto, porque no he matado a nadie, porque no vendo mi cuerpo a los placeres carnales, pensé que era mejor que los que lo hacen, pero ahora entiendo que yo he pecado y soy esclavo. Necesito tu ayuda. Y Él está aquí precisamente para manifestar ese amor glorioso que Él transmite y deja sentir en un corazón que realmente reconozca esa necesidad. Aleluya, aleluya. Vamos a orar.